Muy buenas noches, mi nombre es Helber Conde, estamos en Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor en Bogotá, Colombia. Seguimos estudiando la historia del cristianismo desde los inicios. Estamos con el académico Joel Sarman, que nos está llevando o guiando por toda esta aventura del pensamiento cristiano y de la historia cristiana. En esta ocasión seguimos con San Agustín. Parece que hoy terminamos, ya hemos hecho más o menos 5 programas de San Agustín. Les animo a los oyentes a que escriban sus apreciaciones o si tienen alguna pregunta, sean bienvenidas. Joel, buenas noches. Buenas noches. Entonces ya vamos a ver si de pronto finalizamos hoy San Agustín, ¿verdad? Sí, así es. Listo, entonces por favor, adelante. Ok. Entonces, la última vez empezamos a hablar de su vida como pastor y las controversias en las que él entró durante ese periodo de su vida. Hablamos del donatismo. Entonces, estamos listos para hablar acerca de otra controversia, que es la controversia que tuvo con el pelagianismo. Cuando Agustín estuvo publicando sus confesiones, tuvo un lector galés, creemos que fue galés, que no le gustó algo que dijo Agustín en sus confesiones. Él dijo, en sus confesiones, le dijo a Dios, dame lo que ordenas y ordena lo que quieras. Y ese dicho, pues le pareció muy extraño a este lector galés, que se llamaba Pelagio. En este momento él vivía en Roma, y era muy popular en Roma como maestro cristiano, y era un hombre de conducta recta y muy buena reputación. Y le vio este problema al dicho de Agustín. Cuando Agustín dijo, dame lo que ordenas y ordena lo que quieras, Pelagio dijo, ¿cómo podemos pedirle a Dios lo que Él primero nos pidió a nosotros? ¿Sí? Si Dios, razona Pelagio, espera algo de nosotros es porque ya tenemos la habilidad de hacerlo. Entonces no hay que decir, como dice Agustín, ya que esto conduce a que la gente deje de esforzarse y que se quede en pecado. ¿De qué se trata este conflicto? Se trata de cómo se relacionan la naturaleza y la gracia. La posición de Pelagio por afirmar la responsabilidad humana es que el ser humano es bueno y lo que Dios requiere de nosotros es necesario, de tal modo que él llegó a negar la caída, ¿sí? Que el ser humano está bien porque si Dios le pide estas cosas, pues debemos de poder hacerlas. Él pensaba que el ser humano, en su estado natural, sin gracia, podía obedecer a Dios, ya que este es su deber. ¿Cuál es el problema con esto? Si tratamos al hombre como lo hace Pelagio, como un ser que no es caído, entonces ya no necesita ser salvado, que no está caído, no está perdido. ¿Qué sucede entonces con el Salvador? Pues si el Salvador no viene a salvar, ¿a qué viene? Viene a poner un buen ejemplo y nada más. Y Agustín supo que esto no solo disminuye la obra de Cristo, pero también disminuye lo que es Cristo, porque Cristo es el Salvador. Y si ya no viene a salvar, pues ya es otro. Bajo el concepto del pelagianismo, el Salvador no logra rescatar a los que están muertos en delitos y pecados, y no tiene que ser capaz en sí mismo de hacerlo. Y mucho de lo que nosotros afirmamos acerca de la persona de Cristo, lo afirmamos porque es necesario para que Él sea nuestro Salvador. Si vamos con lo que dice Pelagio, pues vamos a distorsionar la salvación, lo que es la antropología, lo que es el pecado y también lo que es Dios, nuestro Salvador. Lo que vemos es que nuestro concepto del Salvador es exaltado en proporción inversa, creo que se dice en proporción inversa al concepto bajo el pecado, ¿sí? Es lo opuesto. Entre más bajo el concepto tengamos del pecado, entre más grave es el pecado, pues más alto es nuestro concepto del Salvador, quien nos salva de ello. Esto que estoy describiendo también ocurrió en el siglo XIX, cuando se les dio a la gente por negar el infierno. Habían cristianos que estaban negando que hay infierno.
¿Qué pasa cuando niegas el infierno? Pues ya no hay castigo eterno por el pecado. El pecado ya no es tan grave. Si el pecado ya no es tan grave, la salvación por consecuencia no es tan dramática. No nos salva de lo mismo y por consecuencia el Salvador ya no tiene que ser tan extraordinario. Es la misma cadena que se vio en el siglo XIX, es lo mismo que se da con Pelagio. Y el problema es que si cambias al Salvador, vas a cambiar efectivamente tu religión. ¿Por qué? Porque ya no adoras al mismo Dios. Y en la religión cristiana el Salvador es el Dios que adoramos y por quien hemos sido salvados. Entonces, es importante tanto en nuestro tiempo como lo fue en el siglo XIX afirmar, por ejemplo, la doctrina del castigo eterno, que es el infierno. Debemos buscar entender que esta idea es importante y hasta es una buena idea, porque de esto depende nuestra doctrina de Dios. Entonces, regresando a la narrativa de Agustín. Muchas personas dicen que, digamos, prácticamente todas las iglesias son válidas y a veces hacen una unión entre iglesias, por lo menos aquí en Colombia. Y ahí en esa unión de iglesias, como iglesias válidas, está la iglesia adventista. Y la iglesia adventista cree en la aniquilación del alma, es decir, no cree en el infierno. ¿Cómo podemos pensar una iglesia que no cree en el infierno se puede catalogar como una iglesia cristiana, bíblica? Esa es una buena pregunta. Mi entendimiento es que ellos pues tienen problemas, pero no les consideramos que estén afuera de lo que es el cristianismo, los adventistas, porque aún mantienen, no llevan todo a la conclusión que estuve describiendo ahí. Entonces parece que ellos tienen una forma de hacerlo. Yo tuve un profesor en el seminario en el que fui antes que conoció uno de sus profesores que fue a ayudarles con este concepto. O sea, ellos decían, si creemos en la aniquilación del alma, entonces, ¿qué le pasó a Cristo cuando se murió? ¿Sí? Ya dejó de ser humano. Se negó la unión hipostática, la unión de sus dos naturalezas. Ese es un problema que ellos estaban tratando de resolver eso porque pues sí se les dificultó. Yo no sé qué clase de teólogos y qué tan consistente y coherente es su teología. Lo que describo aquí es cuando se piensa, o sea, si se piensa con rigor, tarde o temprano, si quitas el infierno, ya no tienes el mismo castigo del pecado, se va a ir escurriendo el concepto del pecado, se va a disminuir, ¿verdad? Como que se derrite. Pero no sé en el caso de ellos a qué han llegado. Sí, básicamente esa era como la inquietud que tenía, porque pues sí, hay muchas organizaciones que los tienen como iglesias cristianas, pero pues ellos en la cuestión del alma y del infierno mejor pues creen que la Biblia se refiere a un enterrar, pero no se habla de una situación eterna para el alma del inconverso. Pero sí, creo que yo tampoco estoy seguro de qué más desarrollan ellos en su teología. Lo poco que he leído ha sido básicamente lo que acabo de comentar. No hay como teólogos destacados que uno pueda reconocer o decir, bueno, es que desarrollan esto de esta y esta forma, ¿no? Pero sigamos adelante, Joel. Muchas gracias por la explicación. Sí, de nada. Y ahí también sería, pues yo comentaría, si realmente hay una inquietud, pues yo buscaría conocer a algunos de ellos, quizás saber quién es su pastor o como un líder y hablar con ellos y a ver cómo es el resto de su doctrina y cómo lo coordinan. Yo sí sé, este es un punto muy interesante, porque los adventistas son muy enfocados en la escatología, por eso se llaman adventistas, sí, porque el regreso, ¿verdad?, de Cristo. Ellos estudian mucho el libro de Daniel, y porque estudian el libro de Daniel, y la mitad del libro de Daniel fue escrito en arameo,
que es un idioma parecido pero distinto al hebreo. Ellos son los duros del arameo y hasta escriben las gramáticas, los libros que todos los demás usamos cuando estudiamos arameo son escritos por adventistas, porque son los buenos para eso. Es interesante. Bueno, siguiendo aquí. Agustín le respondió al pelagianismo y a Pelagio él tuvo 3 etapas de conflicto con ellos. Contra Pelagio originalmente escribió contra él y le tuvo mucho respeto, porque Pelagio era un hombre de conducta, un hombre muy recto y muy moral, y entonces Agustín le tuvo mucho respeto a él personalmente por eso, pero no estuvo de acuerdo con su doctrina. También en la segunda etapa entró en conflicto con un hombre que se llamaba Julián, que tenía el mismo error, que continuaba el error de Pelagio. Y de hecho Agustín murió escribiendo en contra del pelagianismo, porque perdió el error. Y el pelagianismo siempre se puede encontrar en el mundo, porque a mí me parece que es parte como de la religión natural, un remanente, podríamos decir, del pacto de obras. Sabemos que hay que portarnos bien. No queremos tener cristianos laxos o libertinos. Entonces a veces lo que hacemos, que es lo que hace el pelagianismo, hacemos que la salvación dependa de nuestro comportamiento, que es lo que está haciendo Pelagio, diciendo, no, es que tenemos que portarnos bien y podemos portarnos bien, entonces todo depende de que nos portemos bien. Es muy natural que la gente piense así. Es como yo creo la gente que creen de la religión, para que existe la religión, para que la gente se porte bien. Esa es la idea. Entonces, perduró y toda la vida Agustín estuvo enfrentándola. Agustín respondió con estos puntos básicos. Dijo, un ser humano nace pecador, ¿sí? Caímos en Adán, nacemos pecadores y por esto pecamos. No nacemos inocentes, sino nacemos ya culpables. Eso es muy duro para alguna gente aceptarlo, ¿sí? Pero explica todo lo demás. Si uno puede aceptar que no nacemos inocentes, eso nos explica todo lo demás y es muy fácil desde ahí desarrollar una teología sana y buena. Eso es lo que me parece le ocasiona a mucha gente problemas, que no nacemos inocentes, y piensan, pues, ¿cómo así? Un bebé es inocente, un niño, pues, ¿quién lo va a culpar? Lo que hacía Agustín se ve en sus confesiones. Él observó a su hijo, porque él tuvo un hijo, y vio que ese niño, cuando todo estaba bien, cuando le habían cambiado el pañal, cuando le habían dado de comer, cuando lo acostaron, todo bien, el niño se ponía a llorar, y era una mentira, y decía que su bebé ya sabe mentir, aunque no sabe hablar. ¿Y quién le enseñó eso? Pues así nació, dice él. Y yo creo que cuando digo eso enfrente de una congregación, las mamás suelen decir que sí, así con la cabeza arriba abajo. Sí, eso es verdad. Así son los niños. Y entonces, ese es el primer punto. Un ser humano nace pecador. Un ser humano, por consecuencia, aunque tenga un deber de obedecer a Dios, tiene una incapacidad de hacerlo, por cómo nace, ¿sí? Hoy diríamos que tiene una inhabilidad moral. Eso me parece que es el idioma que me funciona para describirlo, ¿sí? No tenemos una inhabilidad natural. Podemos obedecer. El problema es moral. No queremos obedecer, no tenemos el querer. Y es así como nacemos. El daño se ubica en la voluntad humana. Y según un argumento que hace en el siglo XI Anselmo, es lo que heredamos del pecado original, una voluntad dañada, para que por más que podamos hacer el bien, no queremos y por eso no hacemos el bien, queremos hacer el mal. Entonces sigue Agustín diciendo, es necesario que Dios intervenga y habilite la voluntad humana para que pueda creer. Es decir,
Si Dios no obra primero en el individual para que se convierta, nadie se va a salvar. Eso es lo que estaba diciendo Agustín y eso es lo que no le parecía bueno a Pelagio. Pelagio creía que al que es estimulado humanamente a buscar a Dios, haya gracia por consecuencia. O sea que humanamente sale una persona a buscar a Dios o le dice una persona busque a Dios, dice sí, voy a buscar a Dios, entonces haya gracia. Eso es lo que decía Pelagio. Es decir, Dios hace posible que el que se porte bien, pues le vaya bien. Esa es la religión de Pelagio. Y no creía que Dios iniciase el proceso, ya que esto para él daña el concepto necesario de la responsabilidad. Y Agustín lo niega, reconociendo que si Dios no obra en un pecador primero, este pecador no es capaz de buscar a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No hay ninguno que busque a Dios. ¿Sí? Esa es la depravación total, aunque él no habla en términos de depravación total como lo hace Calvino. Él habla de pecado original. Y este es un patrón de la vida cristiana también, ¿sí? Lo que acabo de decir, que si Dios no obra en un pecador, este pecador no es capaz de buscar a Dios. Dios suple en forma máxima su gracia. Es la fuerza que necesita el débil ser humano para amar y obedecer a Dios, para creer en Él. Y es por eso que hablamos a veces de la gramática evangélica, en el cual el imperativo fluye del indicativo. No sé si tú usas ese lenguaje en tus predicaciones, Helber. Sí, a veces se utiliza cuando uno está en la interpretación del texto, ¿sí? Joel, tengo una pregunta desde el chat, desde el WhatsApp, y es la segunda. ¿Qué diferencia hay entre pecado original y depravación total? ¿Qué es lo que Joel acaba de mencionar? Sí, esa es una buena pregunta. En este momento solo estamos hablando de, Agustín solo habla de pecado original. El idioma de depravación total se desarrolla después en la Reforma. ¿Por qué? Porque en la teología que se desarrolla a través de las edades, algunos piensan que el pecado original es que uno nace con una herida, ¿sí? Y algo le anda mal. Pero la verdad que uno está muerto en delitos y pecados, pues no se enfatiza quizás en la forma que nosotros creemos y que lo desarrolla el calvinismo. Entonces me parece, esta parte no sé si la conozco bien, pero lo que me parece es que estamos haciendo ahí es que estamos buscando de pues ponerle un punto más agudo al tema, hablando de la depravación total. Es decir, cuando decimos total es que el hombre es incapaz de colaborar. Dios tiene que ser el que hace eso. Esto es algo que se puede ver en Agustín y se desarrolla de su teología, pero lo que parece que hay que hacer es desarrollarla, o sea, sacar las implicaciones, mostrar a dónde llevan estas cosas, cuáles son las inferencias legítimas que se pueden hacer de esto. Y entonces yo diría en general es como ponerle un punto más agudo al pecado original, hablar de la depravación total para que la gente no la tuerza a decir algo menor. Sandra nos pregunta, ¿cuál es el alcance de esta depravación? Total. Es decir, cuando se habla, la gente cuando utilizamos la palabra depravación, se imagina de pronto las personas que de pronto no están familiarizados con el término como un depravado sexual, como una persona enferma sexualmente y que va a hacer cualquier cosa a todo momento, es decir, todo momento está asesinando, como una especie de asesino en serie. Sí. Cuando la Biblia habla de depravación total se refiere a una condición de inclinación al pecado. Sí. Es una inclinación al pecado, es decir, las cosas que hace tienen una inclinación hacia el mal. No significa que se la pasan haciendo mal, es decir, matando gente o cosas así. Bueno, sí, cualquiera de nosotros
sí es capaz de esas cosas. O sea, una de las cosas que enseñamos en nuestra doctrina es que no debemos de creer que a nosotros no nos puede pasar algo, que no somos capaces de algo. Esta es la depravación total, que nosotros naturalmente no buscamos a Dios. Y no hay nada peor que se puede decir de un ser humano, que no busca a Dios. Todo lo demás que hacemos fluye, es consecuencia de que no buscamos a Dios. Y a medida que nos vamos desarrollando en la vida de no buscar a Dios, pues encontramos muchas otras cosas, en cambio, que son depravadas, que son abominables. Muy bien, perfecto. Sigamos adelante, Joel. Ok, entonces por esto es que dice Agustín, dame lo que ordenas, le dice al Señor, tú me ordenas todas estas cosas, pues dame lo que ordenas y ordena lo que quieres. Es decir, yo dependo de Dios completamente. Esta es un resumen de la controversia con el pelagianismo. La última controversia que queremos considerar es contra del paganismo. Entonces, en los días de Agustín, el paganismo greco-romano se sentía que había fallado, ¿sí? Eso no quiere decir que no hay paganos todavía en ese momento, pero hasta algunos creen que la palabra pagano quiere decir un rústico, ¿sí? Ya era la gente del campo, porque en las áreas metropolitanas, las ciudades, ya eran cristianos muchas de la gente, aunque todavía habían paganos, pero ya la religión oficial no era el paganismo y estaba decayendo. Para mí lo que debilitó históricamente el paganismo fue el pensamiento filosófico, ¿sí? La filosofía en los años antes de Cristo, en los siglos antes de Cristo, primero criticó la inconsistencia de los dioses paganos. Platón, por boca de Sócrates, criticó la poesía griega con sus dioses inmorales e inconsistentes. Y entonces esto había debilitado, yo creo, mucho paganismo, y con las fuertes polémicas que hacían los cristianos, pues era difícil para una persona pensadora seguir siendo un pagano en ese tiempo. El paganismo no tenía organización, y en el complejo imperio requerían de una religión más organizada, porque era un lugar muy, pues se requería administración y burocracia. Con tantos dioses, ¿cómo se organizaban los paganos? Y con tanto rito, tantas doctrinas desordenadas, ¿cómo las coordinan para rechazar el cristianismo que es coherente y organizado? Los cristianos tenían un concepto de todos estar unidos, y desarrollaron jerarquías en el liderazgo de la iglesia, con obispos más eminentes en las 5 ciudades principales, líderes regionales, diáconos, presbíteros, etc. ¿Hay una pregunta? Sí, señor. Tenemos una pregunta desde el chat de la iglesia. Edwin pregunta, si Agustín creía en el pecado original y que solo Dios puede orar para que alguien crea, ¿cuál era su posición con respecto a los niños muertos en la infancia antes de poder decidir? ¿O no trató el tema? Esa es una buena pregunta. No recuerdo claramente. Tengo una memoria, pero muy vaga, acerca de que sí la trató en algún lugar, pero no estoy seguro. Es una buena pregunta. No tengo respuesta, desafortunadamente, ahora mismo a esa pregunta. Bueno, después de pronto lo reflexionamos un poco, ¿verdad? Y de pronto podemos escribir algo, pequeño comentario, y lo pondremos en las redes sociales. ¿Le parece bien, Joel? Sí, lo puedo investigar, claro que sí, con mucho gusto. Listo, entonces sigamos adelante. Ok, entonces estamos hablando del paganismo, y el paganismo está decayendo y el cristianismo está muy fuerte. Los cristianos están organizados, tienen sus jerarquías, o sea, en cuanto a su liderazgo, pues saben a quién responde este y el otro. Y es una religión universal, como lo que necesitaba el imperio, lo que estaba buscando. Yo creo que cuando Constantino hizo que el cristianismo fuera la religión oficial, yo creo que él
en su mente capaz de administrador y político y gobernador y todo eso, pues él vio una decisión muy pragmática en ese momento que le servía el cristianismo por cómo era, porque era coherente, porque se esparcía, porque estaba organizado, porque tenía su doctrina coordinada. Entonces el imperio se había cristianizado ya por 100 años, pero lo que sucede es que después de siglos del imperio se está colapsando en su larga frontera en el norte, en lo que es Europa, porque las tribus bárbaras del norte que siempre han descendido buscando buenas tierras en lugares civilizados, sí, los bárbaros no tienen lugares civilizados y cultivados y con carreteras y todo eso. Entonces ellos están saliendo del invierno feroz, de la hambre en el norte y siempre vienen a estos lugares civilizados, los que quedan en las fronteras, en los lugares más alejados, y ahí pues vienen a conquistar y a quedarse porque les parece que está buena la vida ahí. Y el imperio, pues después de ser atacado ahí frecuentemente y seguido, colapsó en Europa y está lejos de sus bases de poder, se acaban los soldados y siguen huyendo al sur. Entonces estos nómadas, estos bárbaros conquistan estas tierras y se siente un colapso en esa parte del imperio. Esto es continuo a través de siglos y al final colapsa el poder imperial al norte de los Alpes y el imperio retrocede más o menos al norte de los Alpes y el imperio retrocede. Entonces como que está decayendo, ¿sí? Lo que era el gran imperio romano. En este tiempo, el tiempo de San Agustín, es cuando están ocurriendo estas cosas y también en el este está el imperio partiano. Los antiguos persas de Irán están muy fuertes y ellos están acechando al imperio por ese lado también. Entonces, ¿qué está diciendo la gente acerca de todo eso? Pues hay gente muy conservadora, que suelen ser aristócratas, suelen ser gente ilustrada, gente de cultura grecorromana, que no son cristianos. Como los conservadores en todas las épocas creen que todo se está volviendo peor. Yo soy un conservador. Y como los conservadores en todas las épocas, yo creo que todo se está volviendo peor, porque así creen los conservadores. Y en los tiempos de Agustín también habían conservadores, y los conservadores paganos dijeron, todo se está volviendo peor. ¿A qué se debe que todo se esté volviendo peor? A que hemos abandonado lo que hizo fuerte a Roma originalmente, la piedad de nuestros dioses tradicionales, y por eso nos está yendo mal. Porque los dioses no están siendo honrados y entonces no nos honran tampoco a nosotros. Los cristianos están aguando la cultura y costumbre del paganismo que le dio al mundo la paz romana. Hasta enseñan con literatura pagana a la misma vez que rehúsan adorar a los dioses de Homero, Virgilio y Aristóteles. Y eso es una impiedad. Y los paganos escribieron libros acusando al cristianismo de ser un parásito y de estar debilitando y que van a matar la gran cultura del imperio romano. ¿Qué hicieron? También lo que hicieron también es tratar de volver a la filosofía y volverla a un tipo de teología pagana, un sistema coherente de creencia y doctrina como lo tenían los cristianos. Porque dijeron, eso sí es una fortaleza de los cristianos. De pronto, si nosotros también, pues, reunimos lo que creemos y le ponemos, pues, pensamiento y filosofía, salgamos con algo que resista. Y tomaron el neoplatonismo, que era la filosofía del tiempo, y el neoplatonismo pagano de esa época, que había estado muy fuerte en tiempos de Orígenes, se volvió muy envuelto en ritual, en magia, y en toda clase de superstición pagana, ¿sí? Es decir, siempre han creído esta gente acerca de magia. Por ejemplo, cuando Pablo llegó a Éfeso en el primer siglo, ¿qué hicieron en Éfeso? Pues quemaron todos sus libros de magia, los que se convirtieron, porque eso era fuerte. Siempre creían en eso, pero ahora se está mezclando con la filosofía y los filósofos son más magos en este tiempo. Entonces eso hace decaer obviamente la filosofía. Pero como es filosofía, pues tiene reputación de alto nivel intelectual.
aunque se redujo. Pronto va a dejar de existir la filosofía pagana, pero es lo que usaron como para apoyar al paganismo. Bueno, ahí llegamos a los 30 minutos. No sé si quieres hacer una pausa por un momento y luego regresar. Sí, Joel, muchas gracias. Entonces, en unos segundos ya regresamos con más tertulia teológica.